un árbol genealógico normal, entiende, no, aquí está, digamos, en este caso, la mujer está afectada, esta relación, unión, ya que hay una unión, de la unión matrimonial, este hombre, pues tuvieron varios hijos, los hijos se determinan por la línea, las ven aquí hay un hijo, aquí hay otro hijo y aquí hay otro hijo, ¿no? Esta mujer está afectada y estas no son ni siquiera portadoras, no están afectadas, ¿verdad? Cuando hay la mitad del círculo que no está totalmente lleno, se llaman portadores. Son portadores de la enfermedad. Un portador no necesariamente está afectado, ¿verdad? Este es cuando está ligada, digamos, a la enfermedad. La enfermedad es recesiva ligada al cromosoma X. Aquí esto es un aborto y esto es una muerte prenatal. Es decir, que en genealogía encontramos una serie de objetos que representan la interpretación de un árbol genealógico. Ahora vamos a explicar algunos conceptos generales. Nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿no? Y los cromosomas pues vienen de uno de parte del padre y otro de parte de la madre, ¿no? Tenemos 46 cromosomas, ¿no? O sea, 23 pares. Si el gen se localiza en los cromosomas, estos se llaman autosómicos hasta el 22, y el último se llama el sexual, que es el cromosoma sexual, que da, digamos, el que define si es hombre o mujer también. En los niños, si el gen se localiza, por ejemplo, si estamos estudiando un gen y está localizado en esta banda, entonces se trata de una herencia autosómica, ¿no? Porque son los cromosomas autosómicos. Estos de acá hasta el 22 se llaman autosómicos. Si se localiza en los cromosomas sexuales, se trata entonces de herencia ligada a un cromosoma sexual. Entonces todo esto lo tenemos nosotros, ¿no? Vean que son más o menos de tamaño similar. Y a veces hay alteraciones estructurales de orden autosómico, ¿no? Como por ejemplo, si aparece un cromosoma más o aparece una alteración de alguna de las bandas del cromosoma. Y entonces es mucho más, desde el punto de vista bioinformático, es mucho más fácil definir estas áreas, ¿no? Porque estamos estudiando, digamos, con herramientas bioinformáticas los cromosomas a las alteraciones autosómicas, o podemos estar estudiando que hay enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales, cambios en ellos, ¿no? También tenemos que entender, creo que esto lo estudiaron en biología básica, ¿no? El bachillerato también, pero es importante como un repaso de una perspectiva general, especialmente desde el punto de vista bioinformático. Estamos estudiando elementos genéticos y moleculares en el ser humano también. Hay otro punto que en el par de cromosomas que tenemos cada uno de nosotros, tenemos alelos. ¿Qué se llama alelo? Bueno, alelo es, digamos, a una misma posición, ¿cierto? Referente a un mismo gen. Por ejemplo, aquí cuando el alelo, cada alelo da un dominio, una característica fenotípica en nosotros. Por ejemplo, cuando este gen puede estar ligado al color de los ojos, ¿no? Aquí cuando se pone en mayúsculas dominante, es pequeñito, es una minúscula y puede ser ligada a una cuestión recesiva. Entonces, un alelo puede estar mutado, un alelo puede ser normal, un alelo puede ser dominante o puede ser recesivo. Cuando tenemos un individuo heterocigoto, ¿no? Es un alelo mutado y un alelo normal. Sí, como cigoto lo contrario, cuando lo tenemos ambos normales. Entonces, si el individuo heterocigoto presenta una mutación,
en uno de los alelos, esta enfermedad implica una herencia dominante. Mientras que si está sano, ¿verdad? O está en minúscula, es una herencia recesiva. Los que están en mayúscula generalmente son los que son dominantes, especialmente para características fenotípicas o inclusive para patologías, ¿no? Cuando hay una dominancia, una enfermedad alélica y se comparan. Ustedes dirían, bueno, por eso es que a veces se hablan, por ejemplo, los alelos, si tenemos, este es el cromosoma 2, ¿no? Si tenemos, digamos, aquí está el centrómero, el cromosoma, y nosotros compartimos las características, ¿no? Por eso es que a veces tenemos el color de ojos del papá o la mamá. Hay dominancias en las características o en la información genética nuestra que nos entregan nuestros padres, ¿no? A veces heredamos el tamaño del papá o el color del pelo de la mamá. Entonces esas características están aquí. Es como si colocáramos, por ejemplo, un mismo nivel, una misma banda. Este es un alelo y este es otro alelo, más o menos en la misma posición. Uno puede ser dominante del papá y otro puede ser recesivo de la mamá, ¿no? Cuando se hace la unión o cuando se expresa el fenotipo, más bien, de ambos alelos, pues hay una dominancia, una característica fenotípica. Vamos a ver qué más. Esta es también, sé que esto lo saben, yo creo que esto lo estudiaron muy bien en colegio, ¿no? Pues este es un cromosoma, está enrollado el ADN dentro del cromosoma. A nosotros en bioinformática nos interesaría los patrones y la secuencia y la información que está aquí, ¿no? Es como las instrucciones de la vida de cada uno de nosotros. Cómo somos, por qué tenemos el color de cierto tipo, por qué tenemos las orejas de cierta configuración, etcétera, ¿no? Toda esta información está acá. A veces con aparatos de secuenciación es difícil estudiar inclusive estas partes, hasta hoy en día, ¿no? Porque aquí en el centrómero, por lo menos la parte de ADN que está localizada en el centrómero está muy compactada y a veces se generan muchos errores en las lecturas de los aparatos. Tenemos que mejorar en este sentido, pero por lo general sí leemos bien las otras partes. Este se llama brazo corto. Estas son dos cromátidas, ¿no? Esta es una construcción secundaria. Bueno, estas son las cromátidas. Una cromátida en este caso sería una cromátida corta. En este caso sería una cromátida pues larga, ¿no? Una más larga que otra. Esta es una descripción física, digamos, de lo que es un cromosoma. A veces esta parte de acá son los telómeros. A veces se dice que nuestra vida o nuestra existencia está marcada por los telómeros, que tenemos un reloj interno, ¿no? Que cada vez que se van, como si fuera una mecha, ¿no? Cuando se van acortando, conforme pasa el tiempo, se van acortando los telómeros que tenemos. Y eso es como un indicador, ¿no? Inclusive hay relojes como el reloj de Horvath que nos indican inclusive una banda aproximada cuánto es nuestra vigencia, ¿no? Biológica. Hay todo un tema de discusión en ese sentido, ¿verdad? Muchos tipos de relojes y demás, pero es enfermedades genéticas y los que estudian esto, los telómeros, la longitud de los telómeros y la longevidad del ser humano, es un tema de discusión. Aquí está mucho más fácil, ¿no? Está la simbología. Digamos, estos son los alelos, por eso es que a veces a uno no le hablan, bueno, este es un alelo dominante, es un alelo recesivo, ¿cierto? En este caso, digamos, el que está en mayúscula es un alelo dominante, el que está en minúscula es un alelo recesivo. Entonces aquí puede estar el tipo de sangre, todo está correlacionado, ¿no? Está todo entregado por la información genética de nuestros padres, ¿no? Somos como un mix. De hecho, a veces las facciones de nuestra cara o la nariz, todo es una herencia, ¿no? Y eso es cuando tenemos, digamos, una característica, sea el papá o la mamá, definitivamente tenemos una dominancia.
cierta característica, sea en la mamá o en el papá. Por eso se hablan de un alelo dominante para alguna característica que tenemos, ¿no? A veces nos parecemos muchísimo a la mamá, pero muchísimo, ¿no? Entonces hay muchos alelos dominantes de parte de la mamá que han jugado un papel predominante en nuestra información genética y por eso es que tenemos nuestras características muy similares a la mamá. Acuérdense entonces, estos son los cromosomas, hay alelos, ambas bandas del par de cromosomas. Toda la información y los genes y las características fenotípicas están distribuidas en todos nuestros cromosomas. De hecho, la información genética total o nuestro genoma nos define tal y como somos, ¿verdad? Por eso yo les decía que cada cromosoma viene a ser como un capítulo de enciclopedia de nuestra constitución o formación, ¿no? Y es totalmente verídico. Aquí hay un grupo de información en el cromosoma 1, en un capítulo 1. En nuestras células hay un capítulo 2, un capítulo 3, un capítulo 4, ¿no? Hasta precisamente describirnos tal y como somos, ¿no? Biológicamente. Estamos hablando de un punto de vista biológico. También hay otro concepto en patrones de herencia que tenemos que ver, que tiene que ver con un concepto, yo no sé si lo han escuchado, que es homocigoto y heterocigoto. Homocigoto son los individuos que presentan los dos alelos, o sea, las dos bandas en los dos cromosomas, paterno y materno, iguales, son exactamente iguales. Genes que nos informan para las mismas características, ¿verdad? Entonces, para nombrarlo, dentro de la genética se llama AA, ¿verdad? Para un homocigoto, por ejemplo, aquí sería un homocigoto dominante. Hay una dominancia, dos características aportadas por el padre y la madre, que son dominantes, genera un patrón dominante. Y las letras minúsculas sería homocigoto recesivo, ¿no? Porque son en minúsculas, es recesivo y es homocigoto, y son iguales. Entonces, este juego de características nos hace ser tal y como somos cada uno de nosotros. Cuando son iguales son homocigotos, se habla, pero cuando son distintos, cuando son ligeramente distintos, ¿no? En cuanto al número de composición, en cuanto a localización, se dice que los dos alelos son heterocigotos. Esto referente a un mismo gen, ¿verdad? En cromosomas homólogos, por supuesto. Estamos hablando de cromosomas homólogos. Esto de acá, cromosomas homólogos, que corresponden a un mismo orden y patrón. Entonces, esta particularidad, especialmente en los heterocigotos, da una variabilidad grande en los individuos de una misma población. Imagínense ustedes, es completamente lógico, ¿no? El mismo gen puede ser diferente o ligeramente diferente a otro. Entonces, al recibir esta variante de ambos progenitores, dicha variante se conoce como heterocigota para ese gen. Entonces, tenemos homocigotos, heterocigotos, dominantes y recesivos. Un heterocigoto en organismos diploides es un organismo que tiene la condición de poseer dos variantes diferentes de un gen. Es lo mismo que les he mencionado ahora. En contraste con los homocigotos que poseen dos copias del mismo gen. Cada una de estas variantes de gen se conoce como alelos. Entonces, estos son los alelos. Aquí hay una dominancia alélica. Aquí hay otra dominancia alélica también, con la mayúscula. Y la mayoría de los organismos son diploides, ¿verdad? Poseen dos juegos de cromosomas en sus células, exceptuando, por ejemplo, gametos, óvulos, espermatozoides. Estos son haploides, ¿no? Porque tienen la mitad de la información genética. Y los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 46, mitad heredado de la madre y mitad heredado del padre. O sea que cada uno de nosotros tiene un juego similar, un conjunto enciclopédico en el cual cada capítulo tiene información distinta, ¿no? Por ejemplo, en este capítulo puede estar el color de nuestros ojos, en este otro capítulo puede estar el color de nuestro pelo, ¿verdad? Todo sumado, obviamente, nos da tal y como somos. Por eso es que se dice que toda la información del ADN, característica, o todo el conjunto de información genética ADN de nosotros nos define tal y como somos. Son como las instrucciones en las cuales nos pueden fabricar.
Sobre los patrones, patrones de herencia básico, tenemos 5. Ahora vamos a hablar un poco de patrones de herencia básico. Y la información anterior tiene mucha vinculación. Tenemos información autosómica dominante, tenemos herencia autosómica recesiva, otra ligada al cromosoma X, acuérdense, los cromosomas sexuales, cromosoma X, otra ligada al cromosoma recesivo X dominante y otra herencia ligada a los cromosomas Y. O sea que la ciencia se ha dado cuenta, por ejemplo, que algunas enfermedades están ligadas a los cromosomas sexuales o algunas otras enfermedades están ligadas a los cromosomas autosómicos, ¿no? Es lógico, conforme el ser humano va aprendiendo de experiencias y va teniendo mayor información y conocimiento, va clasificando las cosas, ¿no? Es la evolución de la ciencia, cómo la ciencia va obteniendo observaciones, las va agrupando, ¿no? Y las cosas no vienen de un momento a otro, sino ha sido el producto de todo el estudio de la ciencia y la humanidad, ¿no? En los últimos, por lo menos 100 o 150 años, mucha de la información genético-molecular que conocemos es derivado de todo un esfuerzo de la humanidad para entender que funcionamos, ¿no? Luego, y obviamente, si alguna información está incorrecta, la humanidad, la ciencia se encarga de modificarla, ¿no? Y corregirla. Cuando estamos hablando de herencia autosómica dominante, se encuentran individuos afectados en todas las generaciones. Afecta a ambos sexos por igual debido a que hay una mutación que es autosómica y por tanto hombres como mujeres tienen la misma probabilidad de transmitirlo a hijos de ambos sexos. Por ejemplo, en esta situación de una herencia autosómica dominante, un ejemplo puede ser la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa que se inicia con una falta de control motor, acompañado de alteraciones en funciones cognitivas y muerte neuronal. Generalmente afecta a una proteína que se llama la huntingtina, que está asociada con un tráfico, obviamente esta proteína está asociada con el tráfico de proteínas, transporte de vesículas, anclaje de citoesqueleto, participación en sinapsis y control de expresión génica. ¿Verdad? Estas son las características, el acrónimo del gen es HTT, o sea que si nosotros buscamos en sistemas bioinformáticos esta enfermedad, la buscamos por el acrónimo. Estas son muchas de las características de esta enfermedad. Computacionalmente, ¿qué hacemos? Bueno, la enfermedad autosómica es autosómica, ¿qué quiere decir? Está ligada a una afectación en esta zona, ¿verdad? Dominante, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en sus alelos hay una relación de dominancia, ¿no? En la persona. Está relacionada con el gen HTT, entonces sería una banda localizada en el cromosoma que codifica para esta proteína. ¿Cómo es que la descubren, no? Tiene ciertas características, tiene una ampliación de CAG localizado en el primer exón del gen. ¿Recuerdan los exones del gen? Nosotros tenemos exones, ¿no? Donde está la información genética. En el exón 1 hay una alteración. Y si uno lo compara, vean que también volvemos a lo mismo, ¿no? La bioinformática y la genómica computacional son ciencias de comparación. Si nosotros comparamos un alelo normal, tiene de 10 a 15 repeticiones. Pero si comparamos con un alelo alterado, tiene 45 o 100. Hay un umbral para calcular este patrón que es 40. Entonces, cuando hay mayor a 40 repeticiones de este tipo, es muy probable que estemos clasificando la enfermedad como la enfermedad Huntington. Obviamente que los médicos no solamente comprueban de un punto de vista molecular esta alteración, sino ven los síntomas, ¿no? Y ven también los signos en el paciente. Esta es, no toma en cuenta los números no tienen ninguna relación. Esta es, por ejemplo, aquí vemos un matrimonio, ¿no? El hombre en este caso está afectado
En la siguiente generación, estas tienen 3 hijos, 1, 2 y 3. De estos 3, 2, por ejemplo, 2 son hombres y una es mujer. Vean que el hombre salió afectado y la mujer salió afectada y uno de los hijos no salió afectado, ¿verdad? En esta banda que no salió afectada, vean que la generación, como se casó con una persona que no era portadora, vean que esta banda está normal, ¿verdad? Aquí no pasó nada, pero ¿qué pasó del otro lado? Del otro lado, en la siguiente generación, este hombre se casó con esta mujer y tuvieron 1, 2, 3, 4. O sea que el hombre transmitió la información a sus hijos y hay dos hijos afectados. En este caso, el hombre y la mujer. Salió una parte que no está afectada y que posiblemente si se casan con gente que no es portadora o que no está afectada por la información, generan un patrón muy similar a este. ¿Lo ven? ¿Qué pasó con la otra banda? Bueno, aquí esta mujer se casó con un hombre que no estaba afectado. Tuvieron hijos, tuvieron 3 hijos, y de estos 3 hijos, una de las mujeres y otro de los hombres salió afectado, ¿no? Entonces vean que la enfermedad Huntington se va eh, expresando por diferentes generaciones. Entonces vean que interesante, ¿no? Inclusive hasta saber cuál es el patrón, digamos, de herencia de la persona con quien nos vamos a casar, porque inclusive podemos predecir, ¿no? Fácilmente cuál va a ser el patrón de herencia de nuestros hijos y si nuestros hijos tienen una probabilidad de ser afectados por esa enfermedad. Por eso es que yo les decía que estos patrones para estudio de diferentes enfermedades son muy útiles, ¿no? Porque entonces nos explican un patrón en cierto nivel. Si estamos estudiando un paciente, acá nos estudia patrones anteriores, de generaciones anteriores, que ya se había expresado la enfermedad, ¿no? Habían altas posibilidades de que se expresara en una de las generaciones correspondientes. Estamos hablando de una enfermedad autosómica dominante, ¿no? Que afecta la huntingtina, una proteína asociada digamos, a los anclajes de expresión génica. Entonces, el número aumentado de repeticiones, en este caso, CAG, que se estudia acá, resulta en una versión demasiado grande de la proteína. Imagínense que es como si nosotros en la industria, esto inclusive hasta se puede, yo siempre les digo que se puede hasta homologar con la definición de productos industriales o acabados, ¿no? No siguen las especificaciones o están alterados, hay un error en la transmisión de la información de diseño a la generación de producto. Y eso lo pueden inclusive ustedes hasta entender desde el punto de vista industrial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si está alterado? Pues la proteína sale muy grande. Y cuando esa proteína sale muy grande, es fácil que se quiebren en pedazos. Y no funciona bien, es tóxica inclusive para ciertas neuronas, lo que provoca señales y síntomas de la enfermedad. Como por ejemplo acá. ¿Cómo usamos la bioinformática para apoyarnos en esta enfermedad? Ya casi terminamos. ¿En qué cromosoma está el gen, por ejemplo, HTT y sus variaciones? Este gen lo podemos inclusive nosotros, por ejemplo, hacer acceso al NCBI, ¿no? En el apartado de la base de datos de genes, colocamos el acrónimo HTT y y nos aparece la información, ¿no? Aparece la información, una ficha de la información en contexto genómico del gen. Podemos, con el ID, a ver si está por acá, tenemos la localización también y el exón exactamente donde está. Vean qué información, qué importante, ¿verdad? Que toda esta información agrupada nos da la localización en la banda cromosómica y en el exón de la banda cromosómica. Nos da como las coordenadas de geolocalización del gen espacialmente. Y si nosotros bajamos el FASTA, por ejemplo, de este gen que está localizado en el cromosoma 4, o sea, está localizado
acá, localizados en gen. Los genes pueden estar localizados en diferentes partes, ¿verdad? Por eso es importante no solamente saber en qué cromosoma está, sino en qué parte del mismo cromosoma se encuentra, ¿no? Como una especificación. Por eso hablamos de bandas citogenéticas, ¿no? Para localizar el mismo gen. Nosotros podemos bajar el FASTA, digamos, ese gen, y inclusive hasta podemos pegar el FASTA en un bloc de notas y está toda la información genética, ¿no? Por ejemplo, este gen. Y podemos inclusive hasta hacer una prueba, ¿no? Le ponemos buscar y ponemos el patrón CAG y nos damos cuenta, si colocamos el patrón CAG, nos vamos a dar cuenta, que ese patrón de repetición lo vamos a localizar seguidos y mayores a 40. ¿Me entienden? Un CAG repetido y mayor a 40, o sea, el bloque repetido. Y si es así, pues obviamente confirmamos que está asociado a la enfermedad de Huntington, ¿no? Que es autosómica dominante. Ya casi para terminar, la enfermedad autosómica recesiva, en contraposición con la dominante, no aparece en todas las generaciones, debido a que estas autosómicas se presentan tanto en mujeres como hombres y tienen la misma probabilidad de ser transmitidas a sus hijos. Se presentan 2 copias del gen mutadas, como por ejemplo, fibrosis quística, fenilcetonuria, albinismo, ataxia, Friedreich, bien. Y lo vemos aquí, ¿no? Aquí ven que no está relleno ya el símbolo este que representa al hombre y la mujer, sino que está a medio llenar. ¿Qué significa a medio llenar? ¿Qué significaba? Si nos vamos a la simbología de estudio, esto significaba que es un portador, ¿no? Que lo porta la información de alteración, pero no la expresa en sí misma, ¿verdad? Cosa contraria cuando está relleno, que sí la expresa, que la posee y la expresa en sí misma, la tiene, por así decirlo. Entonces vean que aquí hay un patrón de autosómica recesiva y en este caso, en estas generaciones, en una portabilidad recesiva, hasta cuando encontró, ¿la ven? Aquí no tenía, se había casado con una mujer que no tenía nada, aquí un hombre que no tenía nada. Y también hasta cuando encontró una pareja, ¿la ven acá? Que era portadora, es decir, como que se llenan las mitades, ¿verdad? Entonces, un hombre portador con una mujer portadora no solamente generó portadores, sino que generó una persona con la enfermedad ya expresada. Entonces vean qué interesante, ¿no? Desde un punto de vista genealógico y molecular, uno puede hasta predecir cuál va a ser el comportamiento de las generaciones cuando se unen la información genética. Yo sé que esas cosas no importan, ¿verdad? Cuando hay cariño y amor, pero sí es importante tenerla presente, digamos, en la planificación familiar después, para saber cuáles son la expresión de los hijos si se tienen. Por ejemplo, podemos tener en este caso autosómica recesiva, podemos tener la quística, OMIN, el código OMIN es 219700, donde 2 indica herencia autosómica recesiva. Tiene más o menos unas 1500 mutaciones. El gen asociado a la fibrosis quística de una autosómica recesiva es el gen CFTR, que provoca una pérdida de función en una de las proteínas. Y SFTR codifica para una proteína que es reguladora de la conductancia de transmembranas de fibrosis. El CFTR, pues se sabe que es un canal de cloro que permite el paso de un cloruro y bicarbonato a través de las membranas celulares. Y su deficiencia o alteración, ¿qué provoca? Provoca alteración, digamos, en el sudor, jugos gástricos y algo que se llama moco a nivel pulmonar.
un factor importante para las pseudomonas, ¿no? Que puede haber una alteración de estas bacterias por la presencia de esta sustancia. Esta mucosidad en el páncreas hace que el paciente inclusive no digiera bien los alimentos. Muchas veces inclusive muchas de las anemias no se deben a insuficiencia de alimentos, tal vez están consumiendo los alimentos correctamente las personas, pero sí se debe a alguna alteración de algún órgano que hace que no asimile bien los nutrientes y se vea afectado. Esta es una fibrosis quística, vean que se genera como una especie como de baba, ¿no? En los pulmones, como un moco. Es un trastorno hereditario caracterizado por una congestión pulmonar, infección y mala absorción de nutrientes por parte del páncreas. Esto es una autosómica recesiva. Se puede investigar muy bien en CBA y en un sistema bioinformático. Se coloca el acrónimo CFTR, ¿no? Se genera esta ficha, se va, esto ya lo hemos hecho, ¿verdad? Se va al BIWAR, al Genome Data del BIWAR, y nos genera un Genome Data BIWAR que está localizado, por ejemplo, en este caso en el cromosoma 7, lo ven aquí, que nos indica, está localizado en el cromosoma 7, y inclusive aquí gráficamente nos muestra dónde es que está localizado. Aquí están los autosómicos y aquí están los sexuales, y nos indica exactamente dónde es que está localizado y sus variaciones respectivas. Lo voy a dejar hasta acá. Entonces, les aconsejo que se sigan estudiando el material. Tal vez en la próxima lección terminamos un poco esto. Seguimos con material nuevo. Lo vamos a dejar hasta entonces fibrosis quística. Y no sé si tienen alguna pregunta. Es muy interesante. Esto es sumamente, inclusive hasta para aprendizaje de la vida. Todo esto de patrones y enfermedades y todo en algún momento le sirve a uno, sea a nivel profesional, a nivel individual, a nivel de comprensión de enfermedades en familiares, amigos, cercanos. Es sumamente importante porque le da un poder de información más allá de lo visible, ¿no? Un poder de información desde un punto de vista genético molecular. Y a ustedes como especialistas, pues si se van a los diseños de sistemas genómicos o bioinformáticos, pues ya tienen un panorama de comprensión de cómo es que se transmiten las enfermedades o cómo es que funciona el orden de un patrón genealógico en la unión de los seres humanos. Muchísimas gracias y buen día. No sé si tienen alguna pregunta y si no, lo vamos a dejar hasta acá. Muy amables, gracias. ¿Alguna pregunta? Día, todo bien, entonces. Bueno, y lo felicito, ¿no? Por los exámenes. Muy bien. Han salido excelentes. Muchísimas gracias, profe. Y lo felicito a los que sacaron, vi muchos 10 también. Lo felicito muchísimo. Y a los que no, pues no se preocupen, ¿verdad? Pues hay oportunidad. Yo siempre les digo que el proyecto final para mí es muy importante. Obviamente pueden haber diferencias de notas, lógicamente, pero con un buen proyecto final, pues van avanzando. Bueno, entonces, buen día y un gusto. Chao, cuídense bastante. Chao. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Por ahí, hasta luego. Recording stopped.